Hola, en este video vamos a hablar acerca de la rumiación mental. ¿Qué es la rumiación mental? Es un proceso psicológico donde de forma inconsciente y no pidiéndolo, sino que simplemente aparece, una secuencia de pensamientos negativos. Eso nos pasa a todos los seres humanos que vivimos en este planeta. De repente empezamos a darle vueltas a algo que nos está complicando o nos está conflictuando en el momento. Que tiene que ver con muchas cosas, que tiene que ver de repente con personas que nos han tratado mal, con situaciones que hemos vivido, con traumas. También tiene que ver con, por ejemplo, con mis problemas de hipocondría. También yo estoy rumiando muchas veces es que esto va a pasar esto y empezar a rumiar también por qué sentí esta sensación, qué me va a pasar, etcétera. También es otra forma de rumiación. Esto tiene mucho que ver con o sea, es mucho más común que se produzca este problema de la rumiación en las personas autistas. Ya les voy a decir por qué. Pero también en las personas que tenemos también trastorno de ansiedad eh, y otro tipo de trastornos que hacen que estemos rumiando permanentemente. O algunas veces, o en algunos momentos, o en algunas etapas también de nuestras vidas. Pero resulta que con las personas autistas esto es mucho, mucho más complicado. Porque nosotros tenemos mucho más motivos para rumiar. Porque lamentablemente nos han pasado muchas cosas negativas en la vida. Entonces, ¿qué ocurre acá? Como nos han hecho bullying en el colegio, nos han molestado, nos han dicho que somos feos, nos han dicho que somos tontos, nos han dicho que somos... Empezamos de repente, y de repente no sabemos por qué, ¿eh? Porque de repente puede aparecer alguna situación que nos recuerde un hecho que vivimos en algún momento, y nos acordamos que alguien nos dijo algo, y ahí empezamos. ¿Por qué esta persona me dijo eso? ¿Por qué no le contesté esta otra cosa? ¿Y por qué acepté esta situación? ¿Por qué no fui capaz de decirle que lo que sea? Y empezamos a darle vuelta, y empezamos a darle vuelta. Entonces, en ese sentido, la forma de rumiar que tenemos las personas autistas es mucho más real que en el resto de la gente. ¿Por qué? Porque nos han pasado muchas cosas. Entonces, realmente tenemos más razones para rumiar, por decirlo así. Más rabias contenidas, más dolores, más traumas. El famoso estrés postraumático complejo, que lo llevamos con nosotros. Porque nos ha tocado vivir una vida muy dura. Entonces, y donde nos han hecho mucho daño, muchas personas. Donde no nos han comprendido. Donde se han burlado de nosotros. Y volvemos a los temas recurrentes, pero que es verdad. Entonces ocurre que esto es muy negativo. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos el, el problema que se produjo, sino que nosotros le empezamos a dar vuelta, y eso es peor, porque estamos viviendo ahora un momento que a lo mejor fue hace mucho tiempo atrás, y estamos dándole vuelta, dándole vuelta, dándole vuelta, y nos hace pésimo, nos hace mal, porque es algo muy negativo y lo estamos... acuérdense que el cuerpo no sabe de tiempos. Entonces, si yo empiezo a acordarme, por ejemplo, de que tal persona me dijo tal cosa o me trató de tal forma hace 2 años atrás o hace 3 años atrás,
y empiezo a revivir esa cuestión y me empieza a dar rabia y empiezo a rumiar y empiezo a darle vuelta y sigo y sigo y sigo, empiezo a sentir la misma ansiedad, la misma rabia, todas esas cosas negativas que sentí en ese momento las empiezo a sentir ahora y no tengo por qué. ¿Se entiende? Porque eso ya pasó, eso ya fue, ya ocurrió y no existe. Entonces, ¿qué pasa? A nosotros, las personas autistas, como que no nos hace mucho sentido esto, ¿eh? De no rumiar, porque realmente, como les decía, tenemos muchas razones para... Y tratamos como, cuando estamos nosotros rumiando, estamos tratando de encontrar respuestas, tratando de encontrar soluciones. Acuérdense que a nosotros no nos gusta caminar sobre huevos, nos gustan las cosas concretas, las cosas claras. Entonces, si nunca solucionamos el problema con esa persona y nunca fuimos capaces de decirle, oye, esto y esto y esto, siempre vamos a tener eso como, se va a devolver. Entonces nos cuesta muchísimo más dejar de rumiar. Y es un problema muy recurrente en todas las personas autistas. Pero, como les decía yo, es muy dañino. Es muy dañino. Es como repetir la situación una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y eso aumenta la ansiedad y aumenta todas las cosas negativas porque, como les decía, el cuerpo no sabe de tiempos. Por ejemplo, si yo me pongo a pensar, aquí y ahora me pongo a pensar en infartos, en cuestiones que a mí lo más probable es que yo empiece a sentir mucha ansiedad, mucho nervio, mucho susto. ¿Y para qué? No tiene ningún sentido porque en este momento no estoy sufriendo un infarto. Puede que en otro momento sí, pero en este momento no. Entonces, ¿para qué? Pero como nosotros queremos saber si realmente estamos en riesgo de sus... Ay, y le damos vuelta, y le damos vuelta, y le damos vuelta. Porque es una cuestión inconsciente, pero muy persistente. Ese es el problema, muy persistente. Entonces, ¿de qué se trata esto? Que nosotros debemos tratar de solucionar algunos problemas. Pues lamentablemente la gente no está abierta a hablar. Lamentablemente la gente no está abierta a explicar, o si a veces te explica, te miente también. ¿Por qué permitió que esa situación se produjera, por ejemplo? Por ejemplo, imaginemos que nosotros sufrimos un trauma, que alguien nos gritó muy fuerte, que alguien nos trató mal por alguna razón, y resulta que nosotros ya perdimos contacto con esas personas, ya no los vimos más, listo, se acabó el tema. Pero resulta que recuperamos el contacto con esa persona. ¿Y qué pasa? Empiezan de nuevo los pensamientos negativos. Porque resulta que esas personas eran familiares, porque resulta que no los queríamos mucho, o eran amigos muy cercanos, qué sé yo. Pero esos temas no quedaron solucionados. Y lamentablemente las personas neurotípicas, muchas de ellas, no les gusta hablar de ciertos temas porque no son capaces de afrontarlo. Porque no son capaces de explicar por qué. Porque hay cosas que para mí no tienen respuesta. Y mientras uno no tenga esas respuestas, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué permitiste que esto ocurriera? Porque en mi cabeza no cabe que esto pueda ser. De cualquier cosa, de lo que sea. Y la persona se evade, no te dice nada, hace como que es algo muy normal que ocurra eso. Y para ti no es normal. Entonces eso siempre va a tener un problema y tú no te vas a atrever a acercarte demasiado a esa persona o a esas personas. Porque no quieres volver a pasar por situaciones parecidas. ¿Se entiende más o menos? Porque
Cuando hemos vivido situaciones traumáticas con familiares, con personas, y generalmente a nosotros las personas autistas nos pasa que nunca entendemos por qué. Por ejemplo, no sabemos por qué esa persona nos dejó de hablar en el año no sé cuánto. No sabemos por qué, porque nosotros muchas veces no nos damos cuenta que fuimos pesados, que fuimos desagradables, que dijimos algo porque no tenemos conciencia de aquello. No sabemos. Entonces muchas veces, yo creo que no hay persona autista que no diga esto. No tengo idea por qué esta persona me dejó de hablar. No tengo idea por qué esta persona me trató así. No tengo idea por qué tal cosa. ¿Y por qué? Porque nosotros, como les decía yo, no estamos conscientes, porque nosotros no hacemos daño conscientemente. Nosotros no sabemos el daño que hacemos. Nosotros si hacemos algo malo de repente, no lo hacemos con un afán de hacer daño, nunca. Simplemente a lo mejor se salió una frase, se dijo alguna cosa que a la otra persona le cayó mal o le molestó. O hay un malentendido, pero no se habla. Y ese es el problema, que nosotros sentimos que en nuestras vidas hay muchas injusticias. Porque como he hablado en otros videos, nosotros, por ejemplo, en la amistad o con personas o qué sé yo, nos damos mucho. Queremos mucho. Apoyamos. Acompañamos. O sea, y resulta que de repente por alguna cosa muy pequeña, por alguna discusión o por alguna tontería, que ni siquiera fue importante, por lo menos para mí, ¿no? Te cancelan, te dejan de hablar, o te insultan, o te gritan, cosa que ya no tiene ya ningún sentido. Entonces, para nosotros es una injusticia completa, porque todo lo que dimos no valía. Ni siquiera nos dieron las gracias. Porque siempre estuvimos ahí. En todas. Siempre estuvimos para lo que necesitaba esa persona, estábamos ahí. Pero por una cosita, hablaron mal de nosotros, hablaron por detrás de nosotros, nos insultaron, nos ofendieron. Y eso es lo más injusto que puede existir en la vida. Y después resulta que por cosas de la vida retomamos esa relación y no nos dan una explicación, ni siquiera lógica. No nos piden una disculpa, un perdón desde adentro del alma. Y eso duele. Entonces ahí pueden volver a empezar las rumiaciones. Pueden volver a empezar, por ejemplo, lo que rumié. Entonces, lo que me pasó en ese tiempo puede volver. ¿Por qué? Porque volvieron las personas, aparecieron de nuevo, entonces yo a mí empieza a dar la rabia, otra vez. La rabia que sentí en ese momento. La injusticia que sentí en ese momento. Entonces, ¿por qué estoy soportando esto? ¿Por qué estoy aguantando esto? ¿Por qué esta persona no me explica? ¿Por qué? Y le damos vuelta. Entonces, lo que nosotros queremos es encontrar respuestas. Muchas veces queremos encontrar respuestas. Y no seguir pensando, seguir dándole vueltas, no queremos eso. Queremos encontrar respuestas y una respuesta que nos parezca lógica. O quizás que nos digan, no, ¿sabes qué? Me salí de madre, se me fue esto, no quise tratarte tan mal, no quise hacer eso. O realmente, no sé, personas que están cercanas a la persona que nos maltrató, que entienda que eso no se hace. Que si tu familiar me maltrató, tú deberías, no sé, hacer algo ahí o no sé. Porque un familiar mío no te maltrataría de esa forma a ti, jamás. Jamás, porque eso no está dentro de ningún concepto de nada, el maltrato. Y nosotros somos personas muy maltratadas desde toda la vida, porque somos personas muy vulnerables. Y somos personas que nos damos mucho con la gente. ¿Y la gente qué pasa? ¿Qué hace con eso? Se aprovecha. Para eso estamos.
Pero resulta que ahora cuando uno está, eso es lo que tenemos que aprender, amigos autistas, por favor. Que si ahora tú estás en otro lugar de tu vida, ya estás mucho más, tienes un amor propio, ya te consideras de otra manera, hasta que no te den una respuesta lógica, no te des más allá que eso. Y no sigas rumiando ni dándole vuelta. Simplemente pide una respuesta lógica y si no te la dan, no pases ciertos límites. Porque a nosotros nos cuesta más. ¿Por qué? Porque nosotros somos, acuérdense que nosotros no, nos focalizamos mucho en las cosas. Y como nos focalizamos mucho en las cosas positivas, también nos focalizamos mucho en las cosas negativas. Entonces, también le damos muchas vueltas a las cosas negativas. Y no es bueno. No es bueno. Yo me puedo encontrar de repente con el cabro que me hizo bullying en los años, muy atrás. Y puedo volver a sentir eso porque no le contesté, porque no hice esto, porque me dijo esto y yo no fui capaz. Y las otras rumiaciones que también se producen mucho es, soy tonto, soy aquí, soy acá. Porque todo eso también lo hacemos nuestro, lo hacemos cierto. Y estamos siempre pensando, es que yo no voy a poder, es que yo no puedo, es que yo no esto, es que yo no lo otro. Entonces, ¿cuál es el consejo acá? El consejo es que nosotros empecemos a amarnos más a nosotros mismos, a valorarnos más a nosotros mismos, a amar nuestro autismo, a entender que si nosotros somos como somos es porque somos autistas. Tenemos que amar nuestro autismo, con sus discapacidades, con todas sus cosas, para poder, digamos, vivir una vida mucho más plena y más feliz. Sabemos que tenemos estos ciertos problemas, pero también tienen que respetarnos. Aunque tengamos esos problemas, tienen que respetar nuestra neurodiversidad, nuestra neurodivergencia, quiero decir. Tienen que aprender a respetarnos, tienen que aprender, ya nos dijeron muchas cosas en la vida, como para que sigamos aguantando a personas que ni siquiera son capaces de decirnos, oye, perdón. Porque una disculpita, así, no, oye, disculpa si te dije algo, a veces no nos llega. Oye, perdón, realmente tú has sido una persona conmigo que siempre has estado ahí y yo no he sido tan contigo de repente muy justa. Y eso es lo que a nosotros nos da rabia, la injusticia. Yo voy a hacer un video con respecto a eso, especialmente porque nosotros somos muy justicieros, pero no en el mal sentido de la palabra, sino que en el muy buen sentido de la palabra. A nosotros nos molesta mucho la falta de justicia. Nosotros, así como les hablaba la otra vez de la integridad, nosotros nos importa mucho que las cosas sean justas y que sean verdaderas y reales. Acuérdense un video que hablé sobre la confianza. Nosotros sin confianza no podemos estar. Si no confiamos en el lugar en que estamos, si no confiamos en la persona con que estamos, no podemos estar, nos cuesta mucho. Necesitamos confiar. Así que eso, saquémonos todas esas ideas de la cabeza, dejemos de rumiar. Yo sé que es muy difícil lo que estoy diciendo, pero piensen que muchas de esas rumiaciones y esas rabias, esas cosas que nos dijeron, esas cosas malas, lo hicieron a lo mejor por molestarnos y lo lograron. Lo hicieron porque simplemente no tenían a nadie más a quien molestar en ese momento y nos molestaron a nosotros. O lo hicieron por lo que sea, pero no nos tomemos tan en serio eso. Yo sé que nos tomamos todo muy en serio nosotros, pero tenemos que tratar de no tomarnos tan en serio las cosas y tratar de un poquito, si es que podemos, cambiar esos pensamientos por otro tipo de pensamientos más positivos, que nos digamos nosotros mismos a nosotros mismos. Oye, pucha, que pudiste esto. Oye, que eres capaz. Oye, te felicito, me felicito, me quiero. Démosle vuelta más a cosas así. ¿Ya? Bueno, ese era el video de hoy. Como siempre, los invito a suscribirse al canal para seguir subiendo contenido interesante y entretenido.
Y nos vemos en el próximo video. Vean los videos que tengo en el canal. Nos vemos. Chao, chao.